Parece que ya, ahora sí, mejor. Había algo que no se había hecho quizás, o qué sé yo. Pero bueno, aquí estamos acompañándonos. Gracias María por el aviso. Siempre es bueno que nos hagan ver si algo no está funcionando bien. Ahí vamos. Caminando juntos, trabajando juntos, acompañándonos. Así que ya tiene audio, dice María Castañeda. Gracias, hermana preciosa. Buenas noches, sí. Aquí estamos. Sí, yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y estamos aquí desde casa transmitiendo este estudio bíblico como cada miércoles. Y gracias también a María Vera por hacernos ver que ya todo está funcionando bien, que hay sonido. Así que qué bueno. Soy la Saraín desde Puerto Ordaz, Venezuela. Bienvenida esta noche, querida. Qué bueno que te unas. Ya, Mario César Mañana dice, listo, ya estamos aquí. Vamos a cantar. Y como estamos haciendo últimamente, cantamos algunas porciones de los salmos. Como vimos la semana pasada, los salmos son poesía, pero también son himnos, son canciones, alabanzas también. Así que, y estoy tomando algunos salmos. La semana pasada cantamos el 61, los primeros versos, ahora el 63, verso 1 del Salmo 63. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde agua no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios mío, eres tú. Así es, gracias porque eres el Dios mío, el Dios nuestro, y podemos buscarte en cualquier momento. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Señor, gracias que siempre tengamos sed de ti, sed por aprender, sed por seguirte, sed por obedecerte. Bendice esta noche, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la cuarta sesión de la serie La Biblia, el libro de los libros. Y estamos conociendo la Biblia, este libro que es el libro de nuestra fe, de la fe cristiana. Pero toda persona puede aprender, puede conocer acerca de este libro, porque es un libro que ha traspasado los años de la historia, en verdad, y de la cultura, incluso de las religiones. Así que aquí estamos en esta cuarta sesión hoy. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? Una de las cosas que hemos aprendido hasta ahora es que la Biblia tiene géneros literarios o estilos literarios. Recuerden que género literario es un estilo, cómo ha sido escrita, narrada el contenido de la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia tiene géneros literarios. Y lo otro que hemos aprendido es que es muy importante entender, conocer, ubicar el género literario de cada libro o de cada texto o conjunto de textos cuando vamos a leerlo, vamos a
a trabajarlo, a interpretarlo, a aplicarlo. Así que, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque recordemos que el texto bíblico ha sido escrito hace muchísimos años atrás y que fue escrito en una cultura totalmente diferente a la nuestra, en un tiempo histórico también totalmente diferente. Entonces, es nuestra labor, es nuestra tarea, es algo importante identificar el género literario o el estilo literario del autor para que podamos mirar el texto, observar el texto, interpretarlo y aplicarlo de manera apropiada. Recuerden lo que dijimos la semana pasada. Una interpretación literal, una mala interpretación nos hace daño a nosotros mismos, hacemos daño a otras personas y incluso podemos ir en contra de lo que es la voluntad de Dios para el ser humano. Así que esto es importante tenerlo en cuenta allí por delante cuando hablamos de géneros literarios o estilos literarios de la Biblia. Hasta ahora hemos estudiado ¿cuántos géneros literarios? 5 hasta ahora. Vamos a dar una repasadita. El género jurídico, el género histórico o narrativo, el género sapiencial o de sabiduría, el género poético, ¿verdad? A ver, y el género profético. 5 géneros, ¿no? 5 géneros. Hoy vamos a estudiar 3 géneros más. Estaba leyendo acerca de los géneros modernos, y entre los géneros modernos que no existían en la época bíblica, existe la ficción, y dentro de la ficción está la novela. La biografía es un género, la autobiografía es otro género, el ensayo es otro género, historia es otro género, y es una manera diferente a la época bíblica, el género histórico incluso. Por eso es que es importante haberlos enumerado, haber visto qué libros son y caen en esa categoría. Ahora comenzamos con el 6º género, que se llama evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, euangelión. De ahí viene la palabra ángel o mensajero también, buen mensaje o buena noticia. Y básicamente lo que significa es el mensaje de la vida del Señor Jesucristo. Es eso lo que significa evangelio. Los primeros cristianos, luego de la muerte de Jesús, 30 años después, se ven en la necesidad de escribir la vida de Jesucristo. Hasta ese entonces todo lo tenían y todo pasaba por la tradición oral. Todo es decir, era de memoria. Se lo contaba a otra y esa persona a otra y esa persona. Y entonces construyen los 4 evangelios poniendo fragmentos de las palabras de Jesús. Hay una Biblia que dice la Biblia con palabras del Señor en rojo. Y entonces allí se pueden ver, no son todas, pero ahí se pueden ver qué parte entra en la composición del evangelista y qué parte son los dichos de Jesús. Es decir, los primeros cristianos, los apóstoles se vieron en la necesidad, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de redactar, de darle un estilo, y ese estilo se llamó evangelio. Entonces, son historias recopiladas, dichos de Jesús, ordenados desde su infancia, su ministerio hasta la crucifixión y teniendo una gran parte, especialmente la última semana de la vida de Jesús. Otra vez son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque están en ese orden en nuestra Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primer evangelio en ser escrito es Marcos. El primer evangelio cerca al año 70, el primer evangelio. Por eso decimos 35 años después aproximadamente de la vida, de la muerte de Jesús, es que se ven en la necesidad de escribir este género llamado evangelio. Ajá. Ahora, los evangelios, ¿cuál es el propósito de los evangelios, de este género literario que justamente abarca los 4 primeros libros del Nuevo Testamento? La intención, el propósito de los evangelios es mostrarnos la vida de Jesús.
la persona de Jesús, señalarlo a Jesús, su vida, su obra, lo que hizo, lo que dijo, sus enseñanzas, ¿no? Entonces básicamente es proclamar a Jesús en todas las áreas de su vida. Como escribe el evangelista Lucas, miren lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 4, ¿no? Al comienzo de su evangelio. Miren lo que dice. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, ¿no? Ahí Lucas está. era un médico griego. No, y tenía una formación académica, entonces él trata de, se le llama sistematizar, ¿no? Poner en orden de manera clara todo lo que ellos hasta ese momento habían escuchado, habían aprendido, habían recibido, habían sido enseñados, y así tener seguridad, dar razón de su fe. Aunque no tenemos favoritos en los evangelios, y todos son documentos importantes, y para nosotros la Biblia es un libro sagrado, pero para muchos especialistas en la literatura bíblica, el Evangelio de Lucas es un evangelio diferente, hermoso, el estilo, las narraciones, tiene contenidos que otros evangelistas no lo tienen. Así es, una riqueza tremenda de este evangelio. Y miren lo que dice cuando hablamos de que la intención de los evangelios es proclamar a Jesús, mostrar su vida, mostrarlo a él, señalarlo a Jesús. Miren lo que dice el evangelio también de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna, ¿no? Entonces señalan la vida de Jesús, pero con la intención de poder invitar al discipulado, al seguimiento, ¿no? De Jesús como Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando leemos el Evangelio, cuando los leemos, aunque los leemos como una narración histórica, porque si usted lee los Evangelios son una narración histórica, uno puede... Caben dentro del estilo narrativo. Dentro del narrativo, ¿no? Histórico narrativo, dentro del género, estilo histórico narrativo, pero sin embargo también los vemos como documentos de fe, anunciando el evento que cambiaría el mundo centrado en la persona de Jesús, ¿no? De Jesús. Ahora, dentro de los evangelios hay un subgénero conocido conocido como las parábolas. Entonces, dentro de este género evangelio hay un subgénero que es el subgénero conocido como el género de las parábolas. Y hemos hablado en otras oportunidades y trabajamos, siempre predicamos acerca de las parábolas, que son como una forma de enseñanza que Jesús usaba, tomando elementos conocidos para la gente de aquella época, pero para enseñar verdades profundas, Correcto. ¿verdad? Principios importantes que tenían y si que ver. le preguntara yo, dígame 3 parábolas. Por favor, escríbalas ahí para ver a ver quién gana. Escriba 3 parábolas. Allí ahorita, en este momento, por favor, vaya. ¿Podría usted tiempito. recordarlo? ¿Alguna parábola? Porque existen muchas parábolas. Entonces, ahí está el sujeto. El segundo género de hoy es el género epistolar o cartas. Las cartas ocupan el 5% de la Biblia. 5% de la Biblia. En el Nuevo Testamento especialmente, estas cartas están escritas por Pablo, Pedro o Juan, y algunas iglesias en particular o personas específicas.
Hay cartas para las iglesias, ¿no? Que uno puede nombrar, empezando con la iglesia de Roma, carta a los romanos, luego carta a los corintios. En la ciudad de Corinto había una iglesia y por eso se le escribe 2 cartas. Y así sucesivamente, Tesalónica, Éfeso y las ciudades diversas. Pero también hay cartas personales. Entonces, estas cartas tienen un estilo, se ven claramente. Romanos 1, por ejemplo, Pablo dice, empieza con la introducción y el saludo. Pablo, siervo de Jesucristo. Muchas veces hemos mencionado esto, como Pablo se presenta a sí mismo, ¿no? Esclavo, es hermoso. Un líder que nos enseña de la humildad, ¿no? Que nos enseña acerca de la humildad, siendo un hombre tan importante, un líder tan sobresaliente, pero sin embargo se presenta como esclavo. Este saludo lo hace en varias cartas, ¿no? Y aproximadamente 14 cartas, el apóstol Pablo escribe, 14 cartas. Si se considera Hebreos, que es un poco a veces discutible por los especialistas, porque existen ciencias bíblicas que nos han ayudado justamente, han hecho esta sistematización de los géneros. Las ciencias bíblicas es una ciencia valiosa e importante que nos ayuda a entender la Biblia. Nosotros no dejamos de lado la ciencia, la consideramos. Y entonces Pablo, en varias de sus cartas, se presenta al comienzo con un saludo, y en ese saludo suele decir: Pablo, siervo de Jesucristo. Estoy leyendo Romanos. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Y ahí está la primera parte de una carta. Y después de este saludo, de esta introducción, de esta presentación que hace a nivel personal Pablo o cualquier otro autor bíblico, viene seguido el nombre, si es que esa carta o ese escrito está dirigido para alguien, ¿no? Sea una persona o sea una comunidad de fe, una iglesia. Entonces viene después la persona o grupo a quien la carta está dirigida. Luego viene el saludo. La sección más grande es el cuerpo, ¿no? Que es la narración propiamente de la carta. También hay una oración, un saludo final y luego viene una bendición, ¿no? Que es como se cierra la carta generalmente. Entonces, eso es más o menos la estructura de la carta, ¿verdad? Entonces, dentro de cada carta puede haber géneros literarios o estilos literarios, incluyendo también dentro de cada género oraciones, instrucciones, enseñanzas, sabiduría, advertencias, himnos, canciones y noticias personales, ¿no? Eso lo encontramos mucho en las cartas de Pablo, bueno, de los apóstoles, ¿no? Esas noticias personales, estoy yendo, no me siento bien, etcétera, etcétera. Menciona a personas con quién se encontraron o a quién envían saludos. Romanos 16, el último capítulo de Romanos, hay una lista de personas, hombres y mujeres que el apóstol Pablo menciona, sí, ¿no? Hermoso. En su memoria, en su recuerdo, en su cariño, escribe y dice allí saludos a tal y tal persona. Y Romanos 16 es una lista de hombres y mujeres. Y eso es interesante porque las mujeres fueron parte vital en la vida de la iglesia. Sobre todo en el extendimiento, ¿no? del cristianismo en el primer siglo, ¿no? En los primeros siglos, ¿verdad? Así que, bueno, las cartas de alguna manera, de los que somos de cierta edad, entendemos mejor este género porque las hemos hecho, hemos escrito cartas. Yo solía escribir cartas muy extensas. Somos en una época en que se escribían las cartas, ¿no? Y todo cambió por la tecnología, los mensajitos, los emojis y todo eso que mandábamos. Antes había que escribir una carta, si estaba a 1000 kilómetros, por ejemplo en Perú, de distancia a 1000 kilómetros, esa carta llevaba 15 días en llegar a la capital y 15 días en que te contestaran. Ahora todo tecnológicamente pues todo es velocísimo, ¿no? Sí, antes teníamos y esperábamos con ansiedad una carta. Sobre todo de un familiar, ¿no? Claro. Y cuando estuvimos en Buenos Aires, Argentina, el anhelo de recibir una carta de la familia, correcto, ¿no? Y eso demoraba meses, eso no era 15 días. Pero bueno, eran otras épocas hermosas, intensas,
pero aquí estamos ahora. Han desaparecido las cartas aparentemente. Pero ahora estamos aquí, miren, conectados, aunque ustedes están en sus casas, están en otros países, algunos allí, pero como Fabiola Matías, que está desde Lima, Perú, como... Ya han puesto varios, las parábolas. ¡Oh, qué bueno! La lista de parábolas. Ajá, la parábola del sembrador, del mayordomo infiel y de la oveja perdida. Soy la Saraín. El ¡Qué hijo bueno! pródigo. Fabiola Matías dice los años maravillosos con respecto a las cartas, desde Lima, Perú, ella. ¿Quién más? Las parábolas en los 4 evangelios. El que sembró, el sembrador, María Castañeda habla de la parábola del sembrador. Susan Coloma desde Miami, Florida, dice el hijo pródigo. Dice que ahorita ella nos ha conectado a su televisor, así que nos está viendo en pantalla gigante. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces esas cartas de las que existen en el Nuevo Testamento, el género literario de cartas, las cartas eran instructivas, las cartas respondían a preguntas específicas, a necesidades. Por ejemplo, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, uno puede leer allí y darse cuenta que habían problemas serios y que el apóstol trata de ayudar a poder responder y guiarles cómo se debe actuar. También hay cartas de Pablo personales, como la de Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, que está ahí. Timoteo era un joven pastor a quien le anima justamente a seguir su servicio, su ministerio en un lugar y en una época desafiante. Y Segunda de Timoteo, para quienes lo quieran recordar, viene a ser la última carta del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, está en la cárcel y está pronto a ser sacrificado. Ahí es donde dice, en el último capítulo de Segunda de Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que si querían saber, si esto despierta su interés de saber cuáles fueron las palabras finales de Pablo, sabiendo que va a ser sacrificado, decapitado por el imperio romano, ahí están sus palabras. Y ese texto, una lección muy hermoso, bella. Y ese texto era el texto favorito de mi padre Andrés. Así que ahorita me conecté. Llegamos al último género. El último género, el género llamado apocalíptico o apocalipsis. Que ocupa el 2% en la Biblia. Ajá, entonces el género... La palabra apocalipsis, hay que es importante, sí, antes significa... antes que digas lo que significa, popularmente la gente le ha dado un significado que no tiene. Sí, un significado incluso que podríamos usar la palabra terrorífico. Claro, cuando la gente habla de apocalíptico, habla de el fin del mundo. O algo que nos espera, pero de una manera terrible, ¿no? Como que algo muy terrible, catastrófico nos espera en el futuro y nos llena incluso de miedo, ¿no? Y convierte esa segunda venida de Cristo en la cual creemos en un momento realmente que de catástrofe total, en vez de ser lo que nosotros creemos, ¿verdad? El encuentro hermoso, único, de celebración, de conquista, de adoración a Dios. Pero bueno, Apocalipsis significa revelación, nada más, es eso, así de simple. Apocalipsis significa revelación. Las obras propias de este género se encuentran en 2 libros de la Biblia, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, pero que también se le conoce como revelación, ¿no? En inglés es revelation. Entonces se le conoce como revelación al libro de Apocalipsis. Entonces estos 2 libros pertenecen a este género. Y también hay partes de este género en 2 libros del Antiguo Testamento, que son Ezequiel y Zacarías. Entonces se caracterizan estos libros y quizá por eso se les confunde a veces y se les ubica como libros muy misteriosos y llenos de catástrofe, pero realmente lo que guardan estos libros es mucha profecía, símbolos que son entendidos y explicados fácilmente para la gente de aquel tiempo en que fueron escritos. Para nosotros puede resultar totalmente misterioso
y desconocido, pero tiene un significado, un entendimiento, como nosotros ahora tenemos símbolos, ¿verdad? Como esa vela que nosotros solemos prender, porque eso nos recuerda la presencia de Dios. Dios es luz, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que, pero este género está lleno de símbolos que por ser desconocidos en nuestra actualidad, entonces por ahí nos resultan como misteriosos. El lenguaje también que se usa a veces es un poco también entendible desde el momento histórico que se usaba, que se vivía en aquel entonces, que fueron escritos estos libros, para comunicar un mensaje de advertencia y de esperanza. El género apocalíptico tiene por encima de todas las cosas poder anunciar un mensaje de esperanza a un pueblo que estaba siendo perseguido, a un pueblo que estaba siendo, como hemos dicho en diferentes momentos, un pueblo que estaba siendo perseguido por su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El Cristo, el crucificado y después resucitado, por supuesto. Hay un imperio maligno que quería la adoración. El emperador quería ser adorado. Y entonces ahí en medio de eso hay una persecución porque los cristianos, ¿verdad?, anunciaban la adoración ¿a quién? A Jesucristo, no al emperador romano, sino a Jesucristo. Entonces ahí era esa lucha de poder de aquel entonces. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Que tiene que ver con el mensaje de la apocalíptica. Sí. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Se lo dice a las iglesias, a los cristianos de aquel entonces. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese era el mensaje del Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Cuando la gente transforma el mensaje del Apocalipsis en algo catastrófico, lleno de misterios, lo hace en forma futurista, obviamente se pierde el sentido del género. Pero el Apocalipsis es un libro que genera esperanza, no es para dar miedo, es todo lo contrario, para dar esperanza, el mensaje. Si uno lee Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo. No puede dar miedo un libro que nos revela a Jesucristo. El propósito de Apocalipsis, he tomado una cita de un autor, un profesor, Samuel Pagán, que dice, el propósito del libro de Apocalipsis es: la iglesia debe permanecer fiel en la crisis, pues toda la historia humana está en las manos de Dios. El mundo y la humanidad no están a merced y capricho de los emperadores, pues en esta visión apocalíptica de la vida, Dios mismo guiará la historia hasta la consumación final. O sea que ese es el mensaje de Apocalipsis, ese género llamado apocalíptica. Es un género, pero que ha sido tan mal interpretado. En los años que yo tengo de cristiano, por ejemplo, que son más de 40 años, la ciencia ficción del Apocalipsis, he visto películas, libros, gente que ha interpretado el Apocalipsis, ha hecho profecías, ha dicho tal fecha el mundo se va a acabar, y lo que han hecho, como un teólogo peruano decía, Samuel Escobar, esos futuristas lo que han hecho es llenarse de dinero con películas y libros que se vendieron en el interés de la gente por el fin del mundo, pero que no dieron el mensaje adecuado de lo que significa el género apocalíptico. Otra vez, para terminar, los géneros, ¿no?, hay que reconocerlos para comprender mejor el significado de la Biblia. Si no lo hacemos, malinterpretamos y aplicaremos mal la verdad de la palabra de Dios. Así que hoy acabamos esta lista de géneros que hasta hoy hemos visto. Entonces serían 8 géneros hasta hoy. Exactamente. 5 que terminamos y 3 de hoy día. Así que 8. Recuérdenlos, de repente la próxima semana se los preguntamos. Pero seguimos
estudiando la Biblia, el libro de los libros. Así es. Y la próxima semana seguimos examinando otros detalles importantes de la Biblia. ¿Cómo Así llegó a nuestro idioma? ¿Quiénes actuaron? La Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos. ¿Cómo se hizo? ¿En qué época se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Eso es parte del estudio número 5. Qué bueno, y gracias. Acá dice, wow, gracias por aclararnos sobre Apocalipsis. No solo de pan vive el hombre. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Ese versículo habla del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Claro, es decir, hay hermosos versos en el libro de Apocalipsis que muchas personas han perdido de escucharlo y de poder compartirlo muchas Así veces. es. Porque Entonces, el Apocalipsis se ha tomado una parte y se ha malinterpretado. Pero bueno, gracias por poner Apocalipsis 3:20. 3:20. Luz Vera, la parábola del buen samaritano, la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña. En el género evangelio. En el género evangelio. Qué bueno, qué bueno. Gracias por todo Han lo que estado se han muy activos conectado. escribiendo hoy. Sí. Gracias a Marta Zúñiga, que está conectada también. Gracias a Egna García. ¿Quiénes más están por acá para saludarles? Juana Moreno. Sí tiene sentido. César Rojas, Carlos Humansor, de los anteriores. Claribel Soto. Y Ángel Alicea. Ajá. Susi Pérez, perdón. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué rico es este tiempo, ¿verdad? Sí. Si te sirvió este video, por favor, compártelo para que otras personas también lo puedan ver y aprender con nosotros. Gracias por conectarte, gracias por acompañarnos y quiero compartirles a los locales que este sábado 23 de octubre tenemos reunión de jóvenes, mejor dicho, un servicio de jóvenes, un tiempo de jóvenes en la iglesia, es presencial, usando mascarilla, pero ahí estamos en la iglesia a las 6 de la tarde. Te esperamos, ahí estaré, también estarán los líderes del Ministerio Juvenil este sábado, 6 de la tarde en la iglesia y tendremos un tiempo de adoración, pero también un tiempo de convivio, de pasarla bien, como lo saben pasar la gente joven. Y yo me uno ahí con ellos. Así que gracias por este tiempo maravilloso. ¿Oramos? Oramos. Oh Dios, gracias por este tiempo de conocer la Biblia, tu palabra, esa palabra que nos dejaste para que nosotros pudiéramos caminar el camino de la vida, el camino de la fe. Gracias porque tu palabra es luz en nuestro camino, es lumbrera, ¿verdad? Por donde vamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la gente que se conectó. Gracias por las personas que van a ver este video. Gracias. Seguimos orando por todas las personas que están en los hospitales, por las personas que están en situaciones difíciles, por todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Dios, oramos para que tú, Señor, sigas obrando como lo has hecho, porque tú eres el Dios de la historia. Gracias por este tiempo de estudio y que podamos hoy tener un sueño reparador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Nos despedimos. Gracias, gracias.